personas que han vivido más de 20 años en el lugar. Su edad pues va desde los 25 a los 62, el promedio es de 46, es decir, son personas más grandes. Y aquí me llamó la atención el hecho de que yo encontrara 8 personas que han vivido aquí toda su vida, ¿no? O sea, en las anteriores no era como que hubiera personas originarias, y en pues casi todas han conocido Cuicuilco, o sea, de esta porción de la muestra son 18, solo 2 no la conocen. Y generalmente tenemos como más opciones, de opiniones que van hacia el número 2, que es con respecto a la apropiación. Ahora es el completo de la tabla. Y bueno, como conclusiones, pues con respecto a mi hipótesis, que era sobre que las personas iban a tener como mayor interés con respecto a la cantidad de años que vivían, pues de alguna forma sí se cumplió, porque las personas que llevan poco tiempo pues o no tienen tiempo de ir o no han tenido como ese interés por asistir a la zona arqueológica. Sin embargo, pues no era más, alrededor de los 10 años que yo había mencionado, sino más bien hay un arraigo mayor con personas que viven más de 20 años, ¿no? Lo que me interesó mucho de las personas que han vivido más de 20 años, pues es que ellos sí notan un cambio en la estructura del Cuicuilco, es decir, me decían, pues es que yo recuerdo que no estaba cercada, que podíamos pasar totalmente y que, por ejemplo, podíamos poner tianguis ahí. Entonces sí hubo un momento de indignación cuando la privatizaron, ¿no? Que la cercaron y que Lina empezó como con las investigaciones. Y eso es muy interesante porque en la parte teórica hay un autor, es mujer, Ramírez Curi, que habla sobre que hay una tensión cuando el espacio se convierte de público a privado, y sí se notó como en esta situación con Cuicuilco. Y creo que ¿hay alguna pregunta para alguno de los ponentes? Sí, para Eric. Cuando escuchaba el título de tu ponencia me imaginaba como esta cuestión de ser del valor agregado a la montaña, ¿no? Sí, sí. Pero no me quedó claro precisamente en dónde se ve ese valor agregado. Bueno, lo que sucede es que yo le llamé así porque precisamente al principio de cuando empecé a pensar pues en lo que podría ser el tema o cómo podría dar respuesta a estas interrogantes, es precisamente ahí donde yo perfectamente me di cuenta que sí, efectivamente la montaña tiene un valor agregado, ¿no? El punto es saber cuál es. A lo que voy es a esto: los montañistas, regularmente los practicantes de la montaña, los montañistas, regularmente sí tienen una cierta ética, específicamente, y voy a permitirme hablar muy bien de la asociación a la que pertenezco, porque a pesar de que soy de la UNAM y estoy desde el Politécnico, pero sí me siento con la idea de que es un lugar en el que se da una buena instrucción de montaña. Sin embargo, siento que falta esta otra parte, ¿no? De que precisamente se le dé ese valor agregado, que se sepa ese valor agregado que tienen los cerros. ¿Para qué? Para que de alguna manera la ética de montañista de alguna forma también crezca, ¿no? La idea es que si tú ocupas ese espacio, desde mi punto de vista, tienes que hacerte inmerso dentro de él, ¿no? Sentirte inmerso en él, y para sentirte inmerso en él tienes que saber, desde mi punto de vista, tienes que saber todo el contexto que engloba a ese fenómeno. Es precisamente por eso que lo llamé frente al valor agregado de los cerros. O sea, ¿qué piensa el montañista? Y qué piensa el montañista, y aparte, si es que él sabe acerca de este valor agregado que tienen los cerros, ¿no? Y eso lo hice porque también es una confrontación, inclusive hasta de mí mismo, porque yo tampoco lo sabía. O sea, sí sabía esta parte de que había arqueología en alta montaña y todo eso, pero a final de cuentas no tenía yo ninguna idea de qué tan complejo era este mundo, ¿no? El mundo de la arqueología de alta montaña, ¿no? Y ya pensando y aparte de otras situaciones, ¿no? Como por ejemplo, que al mismo tiempo que puedes practicar arqueología de alta montaña, también puedes practicar al mismo tiempo arqueología subacuática, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas que a final de cuentas van haciendo que el sentido de la montaña sea un poco más complejo, o mucho más complejo. Y en este sentido,
pues precisamente lo hice en base a esa confrontación, ¿no? A esa confrontación y a ver qué piensa de alguna manera el montañista en la actualidad y qué pensaba anteriormente. No sé si respondo. Otra pregunta igual para Eric. En la parte que nombras que dice que la montaña te pide algo a cambio, ¿a qué se refiere? Regularmente, cuando nosotros discutíamos eso, esto inclusive fuera de las charlas que tuve con los alumnos de alguna manera, de este lado yo como monitor, pero antes desde que yo era inclusive desde ese, precisamente de ese SIM, del curso introductorio, hablábamos de que la montaña te pide algo a cambio en el aspecto de que si tú quieres o si ella te deja que subas, lo que ella te va a pedir es un gran esfuerzo. Te va a pedir que te sacrifiques al máximo y que a final de cuentas, llegando ahí, ella va a decidir si llegas a la cumbre o no. Esa es la situación. Por eso es que desde ese momento yo me generaba este tipo de dudas. Por ejemplo, Charlie, de la situación de que a final de cuentas sí lo vemos como algo vivo. O sea, como algo que dice que sí, efectivamente, pareciera que nada más le falta hablar, ¿no? Y moverse, sí, tener piecitos y moverse, porque efectivamente te das cuenta que cuando estás ahí, especialmente cuando estás ahí y te enfrentas al frío, y te enfrentas a la lluvia, y te enfrentas a un montón de cuestiones, te das cuenta de que sí, de que la montaña tiene esta situación de vida que de alguna manera, y sí encuentras ese diálogo, ¿no? Si tú le das algo, ella te va a responder. Y si tú de alguna manera le respondes mal, por así decirlo, no precisamente te va a responder mal, pero probablemente sí. Y ese probablemente, muy probablemente, valga la redundancia, pues te cueste mucho más que un simple golpe, ¿no? O algo así. También para Eric. La mentalidad de los practicantes de este deporte, que es un deporte extremo, ¿pudiste observar si ellos tienen una idiosincrasia, una ideología de culto a la montaña, o es simplemente el ejercicio de un deporte extremo? Sí se dice, y es que el video, bueno, ya. Lo que pasa es que en el video precisamente yo estuve buscando material, también buscando gente que fuera profesional en dos aspectos. Uno, el lado de del lado del alpinismo, que sería en este caso Carlos Carsolio, que fue uno de los que yo cité, y por el lado de la arqueología de alta montaña, que sería Arturo Montero. Arturo Montero. Y propiamente sí, ellos hablan, por ejemplo, de que sí falta esta cultura de montaña. Al principio ellos decían que esa cultura de montaña era referida propiamente al observar ese valor agregado que tiene. Sin embargo, no. También se da cuenta que al final que para tú poder desarrollar esta actividad, la cultura va más allá de términos como tal como nosotros entendemos de cultura, ¿no? Sino que va más allá, por ejemplo, en la ética, ¿no? La ética de cada montañista, que es tratar de no dañar los espacios que se visitan, tratar de no dejar, hay principios, por ejemplo, el principio de no dejar rastro. La idea es de tratar de de convivir en ese ambiente, pero sí, efectivamente, sí se habla de cultura, se habla de la cultura de la montaña, y creo que es algo que sí es importantísimo que tú lo entiendas para que desarrolles la actividad, porque inclusive dentro de la cultura también está el sentido de responsabilidad, y la responsabilidad es algo que lo que en la montaña te puede costar la vida o te puede ayudar a disfrutar mucho la actividad, ¿no? Entonces, la situación es que sí existe ese tema, no precisamente del ámbito del valor agregado de los cerros. Una pregunta para Eric. Un tema con bastantes asegúnes, interesante, pero generalmente con las personas con las que trabajas en este curso, ¿qué ideas o qué prejuicios tienen antes de dirigirse a la montaña? Prejuicios regularmente es que no vas a aguantar.
O sea, regularmente es de que estás abajo y ves la montaña y dices, no voy a llegar. O sea, seguro, me quedo a la mitad o me voy a morir a la mitad, ¿no? O cosas así. Regularmente es ese prejuicio, el prejuicio de que no vas a poder, de que efectivamente la montaña te va a cobrar más de lo que te va a dar. Entonces, ese prejuicio hace que muchas veces desertes de esa actividad como tal, sea la que sea. Por ejemplo, escalada en roca. Estoy hablando de alta montaña. Escalada en roca hay rutas muy cortas, 30 metros por ejemplo, y que pues tú dices, bueno, pues son 30 metros, la ves chiquita, ¿no? Pero ya cuando vas a la mitad de la ruta y volteas hacia abajo, pues ya no está tan chiquita, ¿no? Entonces, cuando estás en ese deporte, cuando practicas este tipo de deportes, tienes que tener la mentalidad en que a final de cuentas por algo estás ahí, en que por algo te preguntaste si lo podías hacer y por algo piensas en la montaña, por algo piensas en que puedes caminar por ahí, sea alta montaña, sea senderismo, roca, lo que sea. O sea, realmente sí hay muchos prejuicios, pero cuando das el primer paso, es justo ahí donde prácticamente todo se pierde, ¿no? Sí, para Ok. Areli. Bueno, después de analizar todos los datos que obtuviste y demás, ¿puedes considerar que para algún grupo o en algún momento la zona arqueológica de Tepeco funciona como una especie de elemento de identidad o le podríamos dar otro carácter? Yo creo que sí, sobre todo con las personas que vivieron más de 20 años que han vivido como el proceso de cambio de Tepico, que sí lo nombraban en ciertas ocasiones como su identidad, como de ellos, y que les quitaron ese espacio cuando la privatizaron. Entonces yo creo que sería como en ese, no sé. Sí, yo tengo